Semana 5, práctico 5, seguimos con el tema de integrales, pero vamos a verlo con un poco más de rigurosidad esta semana. Vamos a ver propiedades que realmente consiguen relacionar cuestiones algebraicas con cuestiones geométricas. Vamos a ver, por ejemplo, áreas y cómo realmente es que las integrales las calculan. Primero vamos a aclarar algunas propiedades que vamos a utilizar, los cambios de variables lineales. Tenemos dos en particular. El primero es el de la traslación, que vendría a ser que yo un gráfico lo traslado, el área debajo no cambia. Esto se representa por medio de una ecuación en la fórmula siguiente, o sea que la integral, si yo al intervalo en el que estoy integrando lo desplazo por una distancia p, y yo la función la desplazo, y para eso hago, digamos, lo opuesto a lo que hice para el intervalo. Si el intervalo sumé, acá adentro resto, y lo que va a hacer esto es que la función también me la desplaza. Es lo que queda expresado abajo. Entonces podemos decir que existe una igualdad entre áreas y por tanto una igualdad entre integrales. El otro cambio de variable que podemos llegar a hacer es el que nos permite, digamos, rescalar el eje X. ¿Qué quiere decir esto? Que a la variable t la vamos a modificar por un factor, que en este caso lo vamos a llamar r. ¿Qué va a hacer esto cuando dividamos por r? Va a conseguir que pasemos desde la función común y corriente a una versión de ella que, digamos, está estirada por el factor r. O sea, al dividir por r, conseguimos estirar el eje x por factor r. Eso nos va a modificar las áreas, no va a ser lo mismo. Por eso es que vamos a quedar acá, a diferencia de cuando hacíamos una traslación que nos quedaban las áreas iguales, ahora nos queda este factor r multiplicando a la integral. Y lo mismo del otro lado, lo que nos va a pasar es que se nos multiplica por r el intervalo, los extremos del intervalo, y a la función le pasa lo inverso. A la t, digamos, ahora se divide por r. Primero hagamos el ejercicio 2.5 para ver cómo aplicamos todas estas cosas. Queremos ver el área de un círculo de radio r. ¿Cómo podemos representar esa área por medio de integrales? Bueno, podemos siempre calcular el área entre dos funciones cualquiera como la integral de la diferencia entre las dos. ¿Es el círculo expresable como el área entre, digamos, dos funciones? Sí, podría encontrar una función que, digamos, me represente el semicírculo superior. Ahí está, imaginemos, le llamo f. Podría encontrar otra función que me represente el semicírculo inferior. A esta le llamo g. Y entonces hallar el área del círculo equivaldría a hallar la integral de f menos g. ¿Entre dónde? Bueno, vamos a arrancar acá y vamos a terminar acá, porque no nos interesa ni más allá ni antes de acá. Es más, capaz que la función ni siquiera está definida. ¿Y cuánto van a ser estos puntos? Este va a ser menos r y este r. O sea, van a quedar iguales al radio del círculo, ¿sí? Entonces, en teoría, esta expresión nos tendría que dar el área del círculo. Ahora, la cuestión es hallar f y g. ¿Quiénes son f y g? Las podemos despejar del hecho de que sabemos cuál es el radio del círculo. Bueno, el problema se reduce a hallar sencillamente f. Porque, o sea, si ustedes miran el problema simétrico, y en realidad g va a ser igual a menos f. ¿Cómo hallo f? ¿Cómo hallo f? Bueno, para eso me abuso del hecho de que la propiedad que define el círculo, que es que la distancia de cualquier punto al centro es igual al radio. El punto este va a tener coordenadas x, f de x. De manera que vamos a poder escribir esto usando Pitágoras para ver distancias como raíz cuadrada de f de x al cuadrado más x al cuadrado. ¿Esto qué va a ser? Esto va a ser el radio, o es la distancia. La distancia desde el centro a cualquier punto del círculo es el radio. Y ahora voy a arreglarme para despejar f de x. Primero elevo al cuadrado, después dejo f de x solo de un lado, y
finalmente tomo raíz cuadrada. Y lo bonito es que esta fórmula ya de primera me da tanto f como g simultáneamente. ¿Por qué? Porque como había dicho, f y g son una a la opuesta de la otra. Si uno esto con el resultado que ya habíamos llegado antes, que para hallar el área del círculo de la radio R tenía que integrar de menos r a r de la diferencia entre f y g, entonces ahora esto lo puedo expresar sencillamente como la integral menos r a r de dos veces, porque de vuelta f y g son funciones opuestas, de r cuadrado menos x al cuadrado de x. En particular quiero hacerles observar cómo me queda la expresión cuando el radio del círculo es 1. Lo que me queda es de este estilo. Esto sería el círculo de radio 1. Ténganlo en cuenta. Porque lo que me pidió el ejercicio, porque lo que se me pidió era poder expresar esto en función del área del círculo de radio 1. Entonces, de alguna manera, esto tengo que convertirlo a una expresión que tenga que ver con el caso r igual a 1. ¿Cómo hago eso? Bueno, me gustaría mucho que esto me quede 1 menos x cuadrado, pero para eso me tengo que sacar el r cuadrado encima. ¿Cómo hago para sacarme el r cuadrado encima? Bueno, el truco va a ir por este lado. Yo puedo sacar r cuadrado de factor común ahí adentro, pero no me va a quedar x exactamente. Me va a quedar x sobre r. Y a ver ahora si ya entienden a dónde estoy queriendo llegar. Al haber sacado r cuadrado de factor común, ahora sí me quedó 1 menos algo al cuadrado. Y voy a poder sacar el r al cuadrado para afuera ahora, de manera que me quede... No solo puedo sacarlo para afuera de la integral y que me quede sencillamente r. O sea, cuando tengo algo al cuadrado dentro de una raíz cuadrada, se puede sacar para afuera olvidándote del cuadrado. Sale r y además como es una constante, puede salir también para afuera de la integral. De manera que nos quede algo de este estilo. Y ahora, si ustedes recuerdan, se los expliqué hace unos minutos, podemos aplicar cambios de variable lineales. Esto se parece mucho al cambio de variable en que yo estaba dividiendo entre r. Cuando apliquemos este cambio de variable lineal, lo bueno es que no solo nos va a variar, digamos, lo que está multiplicando la x, lo que está dividiendo la x, que en este caso es r, sino que además nos va a cambiar el intervalo de integración. Bien, cuando teníamos dividiendo entre r, lo que pasaba del otro lado es que en primer lugar nos salía otra r multiplicando, entonces esto nos va a quedar r cuadrado. Los extremos de integración que estaban multiplicados por esa constante por r se me dividían entonces entre ese número y por tanto me va a quedar 1 y menos 1 acá. Me queda 2 por la raíz cuadrada de 1 menos, y ahora donde tenía x sobre r, sencillamente escribo x. Y está de más, porque esto es lo que me había quedado antes como el área del círculo de radio 1. De manera que tengo el factor r cuadrado y tengo el área del círculo de radio 1. Entonces ya puedo expresar el área del círculo de radio r a partir del área del círculo de radio 1. El factor por el que me cambia es r cuadrado. Como nosotros sabemos, las áreas tienden a variar con el cuadrado de las distancias. Y es más, a esta área del círculo de radio 1 podemos llamarle con un nombre de una constante para hacerlo más simplificado. Por ejemplo, pi. Entonces estoy diciendo que el área de un círculo es r cuadrado por pi, lo cual ustedes ya saben. Ahora en la segunda parte del ejercicio queremos ver lo mismo, pero para elipses. ¿Cómo expreso una elipse a partir de un círculo? Bueno, capaz que ustedes se dan cuenta, una elipse es como un círculo que le apliqué el efecto ese de el estirado en un eje. Entonces, de alguna manera u otra, vamos a poder arreglárnosla para transformarlo en un círculo. Parto de la ecuación de la elipse y mi intención es despejar y, que va a ser como mi f de x. Entonces, y
cuadrado sobre b cuadrado, ¿qué será? Será 1 menos x cuadrado sobre a cuadrado. Y ahora es donde viene la genialidad. Cuando multiplico por b cuadrado, lo que hago es lo expreso de esta manera. Cuando lo paso, lo expreso como x por b sobre a por una constante al cuadrado. Y entonces en realidad tengo una fórmula muy similar a como tenía antes para el círculo. Me queda acá que y es igual a más menos la raíz de b, este cuadrado, menos x por b sobre a al cuadrado. Entonces esto lo voy a poder transformar con un cambio de variable lineal en el b sobre a ese que tengo ahí. De vuelta, como hicimos para el círculo, para poder hallar su área, integramos desde el extremo izquierdo al extremo más derecho de la figura, en este caso desde menos a hasta a, y hacemos dos veces eso porque de vuelta f y g son opuestas una de la otra, entonces cuando hago esto menos esto, sencillamente me da el doble de la función que tenía antes. Entonces tengo que integrar esa cosa que está ahí. Y acá es que voy a aplicar mi cambio de variable lineal. Según la fórmula de cambio de variable lineal que teníamos antes, el r justamente sale para afuera, multiplicando la integral. Después, los extremos de integración consideramos que están multiplicados por r, es decir, consideramos que están multiplicados por a sobre b, y ese a sobre b se nos va. ¿Qué quiere decir? Que ahora nos va a quedar b y menos b, que son estos valores. Cuando multiplicas por a sobre b, se transforman en a y menos a. Y lo de dentro de la función, lo único que nos pasa es que se cambia el x, se le va el estar dividido entre a sobre b. Entonces lo que nos queda es x cuadrado. Y la expresión nos queda mucho más simple, nos queda esto. ¿Y esto qué es? Capaz que usted lo puede reconocer. Esto es el área del círculo de radio b. ¿Y cuál era el área del círculo de radio b? Era su radio al cuadrado por pi, que el radio al cuadrado es b cuadrado. Entonces nos queda a sobre b por b cuadrado. Un cuadrado se nos va con este que está abajo. Todo esto por pi. De manera que el área es a por b por pi. Y ahí ya tenemos, si ustedes quieren ir a buscar en las tablas, resulta que el área de la elipse es efectivamente esta. Ahora, hay una cuestión que yo omití de todo esto, que es que puse el círculo centrado en el origen. Entonces uno pensaría, bueno, la fórmula es esta, para integral. Esta integral realmente me va a dar el área aún si el círculo no está en el origen. Y bueno, tenemos que ver que efectivamente el desplazar cosas no nos modifica las áreas, no nos modifica los valores que obtenemos a través de estas integrales. El caso en el que movemos a la figura geométrica en la dirección del eje X, esa ya la tenemos. Es en realidad el primer cambio de variable del que hablé. Eso me probaría en realidad que todos los círculos van a tener la misma fórmula, por lo pronto si están centrados en el eje X, es decir, si su centro es un punto del eje X. Para ver que es cualquier punto, además tengo que ver que no varía al calcular el área si yo muevo la figura arriba y abajo. Eso es lo que vamos a ver ahora. Entonces, yo supongo acá que tengo dos gráficos, f y g, dos funciones. El eje y lo omití, no vale la pena ni dibujarlo. Y tengo el área que está entre ellos, va a ser entonces la integral de f menos g entre a y b, ¿sí? Ahora, imaginemos que yo desplazo esta área para arriba. ¿Cómo entonces puedo definir esa área? Bueno, como voy a definir van a ser dos versiones de f y g, pero que están desplazadas. Bien, entonces considero tanto a f como a g, pero sumando k. Entonces lo que hice fue, ambos gráficos se levantaron k unidades en la dirección del eje y. Pero el área determinada va a ser la misma. Entonces es sencillo ver que esta integral, cuando se le aplique a f más k y g más k, me tiene que seguir dando lo mismo. En otras palabras, a va a seguir siendo la integral. Y de vuelta, como yo les levanté, estos puntos siguen siendo los mismos.
entonces sigue siendo la integral de a a b, el intervalo no cambió, de f de x más k menos g de x más k. Y esta integral, ¿qué le va a pasar? Lo que me va a pasar es que, si yo sencillamente miro estos términos, veo que se me cancelan. Entonces de vuelta me queda f menos g, que naturalmente es lo mismo. Es una diferencia entre funciones. Si yo las muevo por lo mismo, la diferencia me queda igual. Bajemos toda esta tierra con alguna figura geométrica que ustedes realmente sepan hallar el área. Por ejemplo, un paralelogramo. El área de un paralelogramo es base por altura. Entonces, la base de este paralelogramo mide 3 unidades y su altura mide 2. Por lo tanto, en principio, nosotros pensaríamos que los cálculos de área nos tendrán que dar que tiene área 6. Ahora, este paralelogramo, si quisiéramos calcular su área por medio de integrales, ¿qué haríamos? En lo razonable sería definir una función por encima, digamos, que a esta le vamos a llamar f, y definimos otra función que lo va recorriendo por debajo, la cual vamos a llamar g, y entonces el área del paralelogramo sería la integral de la diferencia f menos g. F de x, ¿cómo quedaría definida? Bueno, por un lado tengo entre 0 y 1, crece de 0, 0 a 1, 2, crece linealmente. Eso se da por la función 2x. Esto va a ser si x es menor a 1, o menor o igual, podría decir. Y después pasa a ser constante, con valor 2. Entonces, es 2 si x es mayor a 1. O sea, la función que describe acá, en realidad continúa acá. Y también continúa acá. Pero ¿qué pasa? Cuando yo integre para hallar el área, voy a sencillamente integrar entre 0 y 4. De manera que me dé sencillamente el área del paralelogramo que dibujé ahí. Por otro lado, g de x. G de x es constante hasta 3, de manera que puedo definirlo de esta manera. Vale 0 si x menor o igual a 3. Y si es mayor a 3, ¿qué le pasa? Bueno, va a empezar a crecer linealmente a partir de 3. Esto lo podría escribir como 2 por x menos 3. ¿Sí? Lo que estaría poner x menos 3 es como que esta recta la estoy desplazando a donde estaba esta. Entonces es la misma fórmula, 2x, solo que ahora 2x menos 3. Entonces, para poder realmente integrar esto, vamos a tener que dividir en 3 zonas de integral. Una va a ser entre 0 y 1. Esta vamos a llamar la zona 1. Otra va a ser entre 1 y 3. Vamos a llamarle la zona 2. Y entre 3 y 4 vamos a llamarle la región 3. Gracias a las propiedades que nosotros conocemos de integral, vamos a poder hacer integral entre 0 y 4, que es el intervalo que nos interesa para hallar el área del paralelogramo. Lo vamos a poder partir en la integral de 0 a 1 más la integral de 1 a 3 más la integral de 3 a 4. Entonces integramos en cada una de estas regiones, y en cada una de ellas, tanto f como g tienen expresiones sencillas. No tenemos que valernos de expresiones partidas ni nada por el estilo. En el primer tramo tenemos de las siguientes definiciones para f de x y g de x. F de x es igual a 2x. Y g de x es constante de valor 0. Entonces es una fórmula muy simple. Lo que tenemos es la integral entre 0 y 1 de 2x. No nos olvidemos del de x, no se olviden del de x ustedes. Esa integral, ¿cómo la resolvemos? Esa integral la resolvemos en base a saber cómo es la integral de x. En primer lugar, la integral es lineal. ¿Qué quiere decir eso? Que las constantes de vuelta salen para afuera. Entonces, esto es 2 veces por la integral entre 0 y 1
de x. Entonces vamos a usar ciertas fórmulas. Por ejemplo, sabemos que las integrales 0a de x, esto es a cuadrado sobre 2. Eso lo pueden ver sencillamente ustedes. Es el área de un triángulo de base x, altura x, y bueno, el área de un triángulo es base por altura sobre 2. Entonces nos termina dando algo de este estilo. Entonces en este caso, aplicando esta fórmula, llegamos a que nos da esto, 2 por 1 al cuadrado sobre 2, que me da 1. Ya tengo en la primera región, esto me da 1. Segunda región, esto es aún más sencillo. ¿Por qué? Porque según habíamos visto cómo quedaron definidas las funciones partidas, en este intervalo, en el intervalo 2, que es entre 1 y 3, tanto f de x como g de x son funciones constantes. Entonces me queda 2 menos 0 de x, o sea, esto es la integral de 1 a 3 de 2. La integral de una función constante es como el área de un rectángulo, base por altura. Altura 2 y base la longitud del intervalo. De manera que esto es igual a 2 por 3 menos 1, altura y base, igual a 4. Y para el tercer intervalo donde quiero integrar, que es el más complicado, estas son las expresiones que toman f y g de x. F era ya la constante de valor 2, pero g vale esta cosa, 2 por x menos 3. Haciendo unas cuantas cuentas llegamos a que esto nos da la integral de menos 2x, que viene acá, y acá sumo 6, acá 2, menos 2 más 8. Muy bien, entonces ahí me quedó algo con x y algo con un número aparte. Lo bueno es que gracias a la linealidad de la integral puedo partir eso, puedo escribirlo como integral de 3 a 4. Por un lado, menos 2x, es más, vamos a sacar la constante para afuera de primera y decimos que es menos 2 por la integral de 3 a 4 de x, que ya habíamos visto la integral de x, y sumamos la integral de 3 a 4 de 8. Este pedazo lo podemos hacer incluso mejor. ¿Por qué? Porque viendo cómo me queda este intervalo de 3 a 4, es como que voy de 0 a 4, y después le resto el intervalo de 0 a 3. Y para esto teníamos la fórmula, ¿se acuerdan? A cuadrado sobre 2, o sea, el extremo superior del intervalo sobre 2 al cuadrado sobre 2, de manera que esto es menos 2 por 4 al cuadrado sobre 2 menos 3 al cuadrado sobre 2. Y por esta pico de vuelta lo de, digamos, es un rectángulo de base por altura. Altura 8, base, la longitud del intervalo 3, 4. Entonces me queda 8 por 1. ¿Cuánto me da todo esto? Me queda menos 16 más 9 más 8. Y esto es igual a 1. De manera que la integral, como en realidad nosotros estamos esperando que esa alita del lado derecho fuera igual a la alita del lado izquierdo, también me dio área 1. Entonces finalmente la integral desde 0 a 4, que es el área del paralelogramo, eso me da 1 más 4 más 1, 6 como habíamos previsto, porque el área del paralelogramo era base por altura. Ahora, ya habiendo visto que nos quedaba el área del paralelogramo original igual a 6, vamos primero a trasladarlo en la dirección del eje Y, o sea, la dirección vertical. Para eso lo sumé, por ejemplo, 3. En este caso elegí 3, vamos a ver que nos queda exactamente lo mismo. Este es el caso más sencillo porque, como les dije, en realidad lo que está dentro de la integral se me cancela y me quedan las mismas integrales, que me tienen que dar los mismos valores. ¿Qué va a pasar con la función f de x más 3? ¿Cómo me queda definida? Me quedará definida en un principio cuando x es menor a 1 como
esta recta, que es igual a esta, pero levanto 3. 2x más 3. 2x será la fórmula para f de x original. Y después, en vez de quedarme constante valor 2, me queda constante valor 5. Eso sí, x mayor a 1. Con g de x más 3. Bueno, g de x originalmente valía 0. Ahora le sumo 3, me queda 3 en la primera región donde está definida x, que era cuando x menor o igual a 3. Y a partir de acá subía 2. Yo tenía 2 por x menos 3. Pero ahora tengo que sumarle 3 a esto. Y esto es después, cuando x es mayor a 3. Entonces el área del paralelogramo, cuando lo traslado a la dirección del eje y, va a ser esta integral. Que en cualquier región, por ejemplo, miremos en la región 1. Lo que me queda es la integral de 2x más 3, que es g, menos 3. Pero esto es la integral en la región 1 de, si hago las cuentas, 2x. Y nosotros ya habíamos hecho esta integral. Es la misma integral que nos había quedado antes. Nos quedaba igual a 1. Exactamente lo mismo nos va a pasar con las otras regiones. Si hacemos en la región 2, al hacer f de x más 3 menos g de x más 3, nos queda la misma expresión a la cual ya le llamamos la integral cuando habíamos hecho el área de este paralelogramo. Nos queda, por ejemplo, en la región 2, f de x está definida como 5. Y g de x está definida como constante igual a 3. Entonces esto es la integral, la región 2, de 2 diferencial x. Pero ya habíamos hallado esta. Ya habíamos hallado esta misma integral. No ni siquiera desplazada, es la misma integral. Habíamos hallado la integral de 2 entre 1 y 3. Nos había dado 4 esta. Y no necesito explicarles que les va a pasar lo mismo cuando hagamos la integral en la región 3. Nos queda igual a 1. Ahora verificamos lo mismo pero en la otra dirección, es decir, trasladamos el paralelogramo en la dirección del eje X y vamos a ver que nos da lo mismo. Yo lo trasladé 5 unidades, pero podría haber sido cualquier número igual. Entonces, ¿cómo traslado al paralelogramo? Bueno, tengo que trasladar las funciones que lo definen, f y g. Y también traslado el intervalo en el que está. ¿Cómo traslado las funciones? Bueno, lo que hago, en vez de escribir f de x, escribo f, por ejemplo, de x menos 5. Eso efectivamente tiene el efecto de que tengo una copia del gráfico de f, pero está trasladada 5 unidades. Pasa lo mismo para g. El intervalo me va a quedar de vuelta dividido en 3 regiones, para que voy a tener 3 definiciones para nuevas funciones f de x menos 5 y g de x menos 5. La primera región va a ir de 5 a 6, la segunda de 6 a 8 y la tercera de 8 a 9. Bien, para hacer en esta primera región, me fijo primero que en el intervalo 5, 6, x menos 5 me queda entre 0 y 1. De manera que uso las definiciones de f y de g que me servían para el intervalo 0, 1. F era 2x en ese intervalo. Entonces me va a quedar esta, la integral de 2x menos 5. Y por otro lado, g, ¿cuánto valía? G en ese intervalo era constante igual a 0. Entonces, resto 0. ¿Cuánto me da esta integral? Esto va a ser como la integral entre 5 y 6 de 2x menos 10. Y acá no es tan trivial que va a dar lo mismo, pero va a dar lo mismo. Porque esto es como la integral, por un lado, de 2 veces entre 5 y 6 de x menos la integral entre 5 y 6 de 10
también de x. Esta primera integral me queda como 2 veces, y aplicamos la fórmula que teníamos antes, ¿se acuerdan? El intervalo superior me va a quedar al cuadrado sobre 2, y el inferior también, pero me queda restando. Y por otro lado, este que era un rectángulo era el valor de la función por la longitud del intervalo. 10 por 1. Y si hacen las cuentas, esto me queda 6 al cuadrado menos 5 al cuadrado es 36, menos 25, más 10, esto es efectivamente 1. Segunda región, vamos a ver de vuelta que las integrales me coinciden. Yo cuando había hallado en la segunda región, en el intervalo 1, 3, o sea, la integral de f de x menos g de x, eso me había dado 4, si recuerdan. Ahora esto también me tendrá que dar 4, porque es la misma versión de la fórmula desplazada. Bien, lo bueno es que en este intervalo, si x está entre 6 y 8, entonces x menos 5 está entre 1 y 3, que es donde la función era constante, ambas funciones eran constantes, tanto f como g. Si vas a la definición de f, lo que decía es que f ahí valía constante igual a 2, que eso va a ser independiente de quién sea x menos 5. Y por otro lado, g valía 0, también era constante. Entonces esto me quedaba la integral de 2 de x. Y de vuelta, ¿cómo era una integral de una constante? Eso era como el área de un rectángulo, es decir, esto me queda 6 menos 8 menos 6. Por 2, que de vuelta es 4. Bien, nos queda integrar en nuestra última región para hallar este triangulito de área que va a estar entre 8 y 9. Va a estar en ese intervalo, entonces vamos a integrar la función f de x menos 5 menos g de x menos 5. Les recuerdo, la integral de f de x menos g de x en esta tercera región, entre 3 y 4, me había dado 1. Esperemos que ahora nos dé lo mismo esa que está ahí arriba. Bien, si x está entre 8 y 9, ¿dónde está x menos 5? Se encuentra entre 3 y 4. ¿Y cómo era estado definida f entre 3 y 4? Está definida como una constante. Está definida como de valor 2. Y ahora g, este es el detalle más complicado, g cuánto valía. G en esta región tomaba el valor 2 veces x menos 3. Sin embargo, esto no está aplicando g a x, estoy aplicando g a x menos 5. De manera que donde decía x, ahora sustituyo x menos 5. ¿Sí? Esta es la expresión 2 por x menos 5, pero donde tenía x sustituí un x menos 5, porque quiero g de x menos 5, no g de x. Entonces, ¿esto qué me va a quedar? Varias cuentas, pero 2. O sea, acá adentro tengo menos 8. Por menos 2, 16. Más 2, 18. Y las x, bueno, tengo una x multiplicada por menos 2, es menos 2x. Esto lo podría partir en las dos funciones que lo forman, es decir, la integral de 8, 9 de 18 más la integral de 8, 9 de menos 2x, que preferiría sacar la constante hacia afuera, de manera que me queden menos 2 veces la integral de 8, 9 de x. Este primer pedazo, ¿cuánto va a valer? Bueno, es una integral de una función constante. Eso me daba la altura de la función por la longitud del intervalo. 9 menos 8. ¿Y esto qué hacía? Esto aplicaba la fórmula que usaba el cuadrado. Entonces, el cuadrado del intervalo, el extremo derecho del intervalo menos el extremo derecho al cuadrado, ambos sobre 2. Ahora, ¿qué me da todo esto? Bueno, esto naturalmente me da 18. 18 por 1. Y el 2 se me va con estos dos, entonces me termina quedando
menos 81 menos 64, que son los cuadrados de 9 y 8 respectivamente. Y esto, si hago la cuenta, 81 menos 64 es 17, 18 menos 17 igual 1. Me dio lo que me tenía que dar. Bueno, esto es todo lo que tengo para mostrarles. Nos veremos la semana que viene con el práctico de límites y introduciremos la definición de continuidad. Nos vemos.